Quisiera que usted me acompañe en su Biblia, el libro de 2 Corintios capítulo 6. Yo tenía pensado, hermano, y planificado cuando estaba leyendo este pasaje, hablar de los primeros 10 versículos, hermano, de este pasaje, pero creo que el mensaje, hermano, lo voy a dividir hoy día. Solamente voy a tratar los 3 primeros versículos y usted se va a dar cuenta por qué. Cuando nosotros, hermanos, bueno, personalmente yo habiendo sido criado, hermano, en un contexto como cristiano, evangélico, bautista, hermano, por decirlo de una forma, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, a grupos de jóvenes, he escuchado en muchas ocasiones, conversaciones, en predicaciones, frases que usan el mismo título del mensaje de hoy, a personas hablando sobre no hay que menospreciar el evangelio, no hay que menospreciar a Dios, no hay que menospreciar la iglesia. Obviamente todo esto tiene que ver con menospreciar la fe que nosotros decimos proclamar. Y esto me lleva a una pregunta, hermano, porque ¿qué significa verdaderamente menospreciar la fe? Regularmente nosotros pensamos en eso, hermano, que es lo que la persona tenga en mente. La persona tiene en mente algo inicialmente, quizás que puede ser bueno, malo, etcétera, hermano. Lo que nosotros pensemos, si esa persona habla de que el que no hace lo que piensa está menospreciando la fe. Depende mucho de la persona, pero a veces también depende, hermano, de la iglesia y lo que la iglesia considera importante. A veces cuando la iglesia pone mucho énfasis en el evangelismo, es como si no evangelizamos, entonces estamos menospreciando la fe. A eso nos referimos. A veces si la iglesia tiene muy en alto, por decirlo así, hermano, el culto, la misma enseñanza de la palabra, si interrumpimos, si paramos el mensaje por algún otro motivo, eso es menospreciar, por decirlo así, la fe. Y muchos ejemplos, hermano, pero hoy quiero que evaluemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, porque aquí en 2 Corintios capítulo 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esto significa, hermano, que no debemos menospreciar la gracia inmerecida que Dios nos ha dado. Porque, hermanos, como creyentes, o más específicamente usted como creyente, puede encontrarse menospreciando la gracia de Dios. Y esto es muy lógico cuando entendemos que el apóstol Pablo no le está escribiendo a esta gente sin Cristo. No le está escribiendo a esta gente no creyente, sino que le está escribiendo esto a una iglesia, la iglesia en Corinto, que bien pudiera, hermano, identificarnos en algunas de estas cosas. Porque si usted, hermano, se identifica, y yo creo que muchos podemos hacerlo a distintas áreas. Una cosa, hermano, es arrepentirnos de nuestro pecado, pero hay esperanza de ser corregido y que Dios corrija nuestro camino. Ahora, hermano, yo quiero que veamos dos cosas especiales de por qué usted como creyente puede estar menospreciando, hermano, lo que es la gracia de Dios. Mire, vamos a leer versículos 1 y 2 nuevamente. El 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces el apóstol Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a los hermanos de la iglesia en Corinto a no recibir en vano la gracia de Dios. Y el apóstol argumenta una cosa: eso es primeramente que usted, hermano, es un colaborador de Dios. Esto significa, hermano, que debe estar llenando nuestra mente, colaborar con los deseos de Dios, colaborar con los propósitos de Dios, colaborar con la misión de Dios, con la voluntad de Dios. Porque, hermano, la fe moderna ve a Dios como el colaborador, pero de ellos. Dice:
Entrega tus sueños a Dios y Dios los va a cumplir. Yo me di cuenta, dicen muchos, que buscaba mis planes, pero no oraba, pero cuando oré, el Señor cumplió mis planes y al final la única forma, la única vía en la que el Señor es visto es como alguien que me puede ayudar a mí a satisfacer mis propios deseos, planes o motivaciones egoístas. Pero la Escritura dice claramente que es usted, hermano, el que es un colaborador de Dios. Y habiendo aclarado, hermano, con qué perspectiva debemos acercarnos, hay que saber algo, que como pueden haber colaboradores de Dios, pueden haber colaboradores útiles y colaboradores inútiles. Porque la palabra que dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque, hermano, usted tiene una tentación y un peligro, que usted no va a caer de la salvación, nadie le va a quitar la salvación y lo tenemos recontra asegurado por la palabra de Dios. Pero, hermano, usted puede volverse un creyente inútil, un creyente infructuoso, hermano. Un creyente que está recibiendo en vano la gracia de Dios. Un creyente, hermano, que está siendo infructuoso. Porque aquí vamos a llegar en el punto, versículo 2, hermano, que nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que el Señor manda y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Y una primera cosa, hermano, de por qué nosotros no debemos estar menospreciando y no debemos hacerlo, es porque, hermano, Dios ha llegado a tiempo. Dios ha llegado a tiempo. Y déjeme explicar qué quiero decir esto. Es común ver, hermano, que los cristianos y entre los cristianos no tardamos nada de tiempo en excusarnos los unos ante los otros. Pero hay una cosa que saber, no lo haremos ante el Señor. Las excusas nos sirven solo para aparentar cosas frente a otros creyentes o inconversos, pero no lograrán nada frente a Dios. Por ejemplo, ¿acaso los jóvenes acá presentes son demasiado jóvenes para santificarse y buscar a Dios? Bueno, la respuesta es simple. Hoy día es el tiempo para santificarnos. Hoy día es el tiempo para buscar a Dios. ¿Acaso algunos dirán, ya tienes años de cristianismo encima, que ya no debes servir o buscar? Hoy sigue siendo el tiempo. Hay creyentes que a veces dicen cosas como, yo ya serví mucho tiempo, ahora dejaré que otros a otros que lo hagan. Hermano, hay que decir algo. Hermano, la iglesia no es un equipo de fútbol. No es, hermano, en el que yo ya me canso y me reemplazan. No, hermano, porque el Señor aún nos tiene con vida, es porque sigue teniendo propósitos en nuestra vida. A menos que ya lo hayamos cumplido y el Señor nos llame a su presencia, hasta aquí debemos seguir trabajando. Hasta que Cristo venga debemos seguir velando, hermano, sirviendo, negándonos a nosotros mismos, porque nos mantiene con un propósito para su gloria y usted es un colaborador de sus planes y sus propósitos. No es que ya sirvió al Señor, yo he escuchado eso muchas veces, gente que dice, no, yo ya serví a Dios mucho tiempo, ahora voy a cumplir mis proyectos. ¿Cuáles proyectos? Dice uno. Proyectos sin Dios, por supuesto. Proyectos egoístas, sueños de juventud. Pero, hermano, el Señor nunca llega tarde. Y hoy es el tiempo aceptable en que nosotros dejemos nuestra vida. Porque el Señor nunca llega tarde, hermano. Pero hay algo que debes saber. Tampoco llega temprano, como algunos dicen. No, yo serví toda mi juventud, ahora yo me dedico solamente a esto. No, hermano, que Dios nos quite de que podemos llegar a una edad donde nos sintamos y seamos complacientes con nuestra fe. Yo ya he leído tantas veces la Biblia, ¿para qué la voy a leer de nuevo? He ido tantas veces a la iglesia, ¿para qué voy a ir de nuevo? Hermanos, deje de poner excusas, porque aquí el Señor nos muestra que menospreciar su gracia es entender que Dios no tiene aún tiempo por nosotros. Por eso vea, hermano, donde usted puede ser útil, donde puede servir, donde puede ayudar. Si quizás se llegan a necesitar personas
por ejemplo, para hacer aseo, hágalo, hermano. Se necesitan hermanas para hacer la cuna, hágalo también, hermano. ¿Cree usted, hermano, que este mundo necesita escuchar de Jesús? Evangelice y venga a evangelizar. ¿Cree que la iglesia necesita y cree que va a crecer? Entonces, dé fielmente, hágalo con regularidad. A veces hay hermanos que solamente ven cómo otros sirven, pero no quieren estar ahí sirviendo, porque no han entendido que Dios sigue teniendo propósitos con ustedes. Y lo que dice el Señor de este tipo de creyentes es creyentes vanos, creyentes necios, que reciben en vano la gracia de Dios, hermano. Mi oración es que usted cambie su manera de pensar conforme a la Escritura, porque hoy día, hermano, se vive una fe débil, hermano, una fe light, una fe, hermano, que no impacta a otros. Una fe segura, cómoda, que no impacta a nadie, que no transforma tampoco a nadie. Y esos son los creyentes, hermano, que muchas veces nosotros vemos. Vamos a ir, hermano, a cómo nosotros podemos poner excusas, porque esto puede sonar, hermano, de un corazón muy personal. Pero quiero que veamos dos ejemplos en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas 9, hermano. Como mucha gente siendo llamada por el Señor en tiempo aceptable, el día que debían ellos acercarse al Señor, siendo el día de su salvación, veamos cómo ellos reaccionaron. Vamos a Lucas capítulo 9. Ve aquí el versículo 57 en adelante de Lucas 9. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, vea cómo el Señor desafía a este grupo de personas, que iban por el camino, las cuales pudieron haber cambiado, transformado su vida, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían excusas, quizás tenían cierto interés en la fe, simpatizaban con ese Cristo, lo escuchaban, podían conversar con Él, pero no querían tomar decisiones por Él. Mucha gente pasa así hoy en día, habla de Jesús, quiere a veces incluso escuchar a Jesús, pero no quiere comprometerse o tomar decisiones por Cristo. Tenían excusas, y yo creo que el último hombre nos puede definir muy bien en el versículo 61, dice, te seguiré, Señor, pero. Y muchos hermanos están en esa área. Te seguiré, Señor, pero hay algo. Te seguiré, Señor, pero tengo y debo estudiar. Señor, te seguiré, pero debo trabajar para pagar las cuentas. Te seguiré, Señor, pero estoy muy cansado. Te seguiré, Señor, pero hace frío, hace calor, o está lloviendo, está granizando, no sé. Puede pasar algo. Por eso dice el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, esa es una frase que dijo Cristo, hermano. No la dijimos nosotros. Porque a veces muchas personas dicen en las iglesias, los pastores son duros y hablan así, pero hermano, vea cómo dice Jesús, vea cómo habla. Él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Porque dice, Señor, quiero de alguna manera recibir tus bendiciones, pero sigo deseando aquello que debía haber dejado o que dejé. Si no, vamos a ver ahora con una parábola en Lucas mismo, pero en Lucas 14. Vamos a Lucas 14. Miren, vamos a leer lo que esta parábola tiene para decirnos en el versículo 15 en adelante. Lucas 14, versículo 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla.
te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, hermano, aquí hay una parábola que tiene, hermano, por decirlo así, una aplicación especial. Está hablando al pueblo de Israel que ha rechazado al Señor y cómo Él va a salir a buscar por todas partes, viendo que aún hay lugar. Pero, hermano, quiero que vea la parábola y lo que el Señor quiere reflejar con esto. Vea que hay un grupo de personas que ha sido convidado y ponen diferentes excusas, hermano. ¿Y qué hace el padre cuando escucha estas excusas? Se enoja, se desagrada. El primero dice, he comprado una hacienda, me he comprado una casa, Señor, por favor déjame ir a disfrutar mi casa. Otro dice en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo. Habla de su trabajo, dice, Señor, pero tengo trabajo, Señor, tengo que hacer, Señor. Y otro en el versículo 20 dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dice, ¿cómo? Si me voy a casar tengo tanto que hacer, tanto que disfrutar, no puedo, Señor, no puedo simplemente. Entonces en la historia, hermano, este padre de familia se desagrada. Ahora, si usted lee esta historia, hermano, usted entenderá por qué a Jesús lo mataron, por qué la religiosidad se enfrentó de manera grande contra él, porque confrontaba su hipocresía. Era toda una fe mientras mantener cómodos a los oyentes, donde yo puedo recibir algo. Pero el mensaje del Señor era un mensaje radical, hermano. Dese cuenta, hermano, que Él confronta a un hombre que prefiere su hogar antes que entrar al cielo. Fíjese que confronta a otro hombre que prefiere su trabajo a entrar al cielo. Fíjese que confronta a otro hombre que prefiere su matrimonio a entrar al cielo. Y el Señor le dice, necio, y se enoja y está desagradado, no van a entrar acá. Ahora, si esto, hermano, es así, para con aquellos que rechazan a Cristo, ¿cuánto más con sus hijos, con usted que ha entendido su gracia? Por eso rechazar a Cristo y poner excusas para servir, para estar con Él, en la casa de Dios, en tiempo con Él, hermano, es menospreciar su gracia. Porque estamos menospreciando el maravilloso don que Dios nos ha dado. El maravilloso regalo de la salvación. Por eso es tan preciso en 2 Corintios 6. No dice simplemente menosprecias la salvación. No dice menosprecias el amor de Dios. ¿Por qué dice menosprecias la gracia? Porque Dios a usted le ha dado un regalo en la salvación, algo que usted no merecía. Y por eso lo menosprecia. Imagínese estos fuertes dichos de Jesús, hermano. Nosotros podemos hoy en día estar menospreciando el regalo de Dios. Y en nuestro día, hermano, hay muchos creyentes. Y yo digo creyentes, entre comillas, sí en iglesias de sana doctrina, que se enojarían con Jesús. Le dirían legalistas, Señor, pero ¿cómo se te ocurre hablarle así a este hombre que se ha casado? ¿No ves que él va a estar muy ocupado? ¿Cómo se te ocurre, Jesús, hablar a este hombre? ¿No ves que con esas 5 yuntas de bueyes él va a sostener a su familia? ¿Acaso no piensas en él? Eres un legalista. De seguro quieres recibir algo de él. Así hablarían muchos, hermano, en nuestros días. Y es verdad, hermano. Para el Señor Jesús, ese es su trabajo. ¿Cómo te va a desagradar? Jesús, tú no tienes por qué saber lo que hacen los demás. Ellos no tienen por qué decirte a ti, Jesús, ¿quién eres tú acaso? Muchos hablarían así hoy en día, en las iglesias modernas, sin una fe, hermano, genuina, sin una fe madura, que entiende, hermano, la gracia de Dios. Por eso, hermano, como dice 2 Corintios capítulo 6, que nosotros debemos colaborar con el Señor. No reciban, hermano, en vano la gracia de Dios. Hoy es el tiempo, no se vuelva un creyente que menosprecia la gracia de Dios, porque Dios
ha llegado con esa salvación a usted, y si hoy le tiene con vida, hermano, es para que sea un creyente fructífero, un creyente que sirve, que se niega a sí mismo, que ama, porque de su pura bondad y amor hemos recibido la salvación. No desprecie su tiempo, porque hoy es el día aceptable al Señor. Hermano, algo que nosotros vemos en este pasaje y con las excusas, es que, hermano, cuántas veces y muchos creyentes se van a avergonzar, y lo digo muy en serio, hermano, se van a avergonzar en el cielo de haber puesto tantas excusas, hermano, para hacer lo que debían hacer, para servir, para venir a la iglesia, para estar en comunión. Vamos a avergonzarnos de muchas cosas. Si puedo hablar personalmente, no me molesta para nada, hermano, que venga un hermano como Nicolás, que si lo ven y lo van a ver, está ahí con su mascarilla, porque el hermano estuvo enfermo hace unos días. Un poco resfriado, pero ya está saliendo. Y él se protege, pero está acá. No me molesta, Cata, Francisco, que están acá, que estén con Valentín en la sala, que haya un poquito de ruido por el mío. Prefiero que estén acá con Valentín, a que no vengan a la iglesia. Pero muchos cristianos dirían, ¿para qué vienes a la iglesia? Y ahí es donde está el problema, hermano. Sin duda, hermano. Hay muchas ocasiones en que es mejor, hermano. Quizás como aprovechando la tecnología, ver una transmisión, hermano, porque quizás un hijo puede estar enfermo. Yo mismo viví eso, hermano. O que, por ejemplo, podamos por alguna enfermedad, hermano, aprovechar esa bendición que el Señor nos da. Pero, hermano, ¿cuántas veces de verdad sí podemos hacer lo que deberíamos hacer, pero nos excusamos, hermano? Estoy hablando a un nivel de su corazón. Algo que usted puede saber y algo que usted puede evaluar dentro de usted, hermano. Entonces, por eso piense, ¿está menospreciando la gracia de Dios, hermano? ¿Está poniendo excusas para servir hoy? Quizás sea necesario que algunos me digan, sí, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero que nos programemos para estudiar la Biblia, para recibir un discipulado. Quizás hay hermanos y hermanas que digan, sí, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero ahora servir, quiero involucrarme en esto, quiero involucrarme en esto otro, yo quiero ser útil dentro de la iglesia. Ya vamos a estar, hermano, para conversar, para avanzar. Pero necesitamos, hermano, recordar que Dios aún nos tiene con vida para servirle, para honrarle, para traer gloria a su nombre. Y Él no ha llegado tarde. Él no ha llegado tarde a su vida, hermano. Una segunda cosa que quiero que vean en el versículo 3, hermano, dice aquí la palabra, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahora usted como creyente, como colaborador de Dios, hermano, para no recibir en vano la gracia de Dios, tiene algo que es de mucha bendición. Y eso es, hermano, que nosotros debemos ser de buen ejemplo para otros y no de mal ejemplo. Debemos ser de bendición para otros y no de maldición, hermano. Los creyentes a veces dicen cosas, nadie tiene por qué saber mi vida en la iglesia. Yo vivo mi libertad porque Cristo me hizo libre. No importa cómo vivo mientras no moleste a nadie. No sabía que tenía que exponer a otras personas lo que yo hago en mi vida, a los cristianos que sepan. Y hermano, es cierto que es bueno ser reservado. A veces ahora se ve mal con las redes sociales ser algo reservado. Pero el punto es, hermano, que por qué habríamos nosotros de ocultar algunas cosas. Y es porque sabemos que no estamos bien, hermano, entre la iglesia. Ocultamos cosas, decimos, me da vergüenza, no quiero decirlo, porque sabemos, hermano, que está mal. Y es porque nosotros no debemos dar con nuestra vida ninguna, ojo, hermano, ninguna, dice el versículo 3, no debemos dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Quizás su testimonio, hermano, es de tropiezo para otros. Su testimonio puede ser de tropiezo, hermano. Por eso pregúntese, hermano, ¿cómo está su fe? ¿Es de tropiezo para otros? ¿Es de tropiezo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para otros hermanos en la iglesia? ¿Es de tropiezo mi vida? Porque, hermano, si usted cree que la vida cristiana se vive sola, estamos en un profundo error, porque la vida cristiana se vive en comunidad, por eso el Señor dejó la iglesia y la estableció. Debemos entender que es muy importante, hermano, nuestra relación con otros. De partida, hermano, si usted lee la Escritura, lee el Nuevo Testamento sobre todo, se va a encontrar con una frase que se repite más de 60 veces. Y esa es, unos a los otros, unos con los otros. Dice, edificaos unos a los otros, animaos unos a los otros. Muchas veces, más de 60 veces. Nunca dirá usted
la vida cristiana importa solo lo que yo hago y no lo que los demás ven. ¿Acaso, pastor, eso está bien? Porque en el fondo no se ha dicho que cada uno es responsable de su propia fe. La verdad es que sí, hermano, sí, es cierto. Pero hermano, que mi cónyuge, en este caso mi esposa, esté llamada a perdonar y a tener paciencia con su esposo, no significa que yo me convierta en un arrogante, en un desagradable, simplemente porque en su fe ella sabe que así se debe comportar. Por eso, hermano, no es una excusa, hermano, que mi fe y cada fe es personal. Yo hago esto, pero bueno, allá verá cada uno. No, hermano, su testimonio es muy importante. Y esto es para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, porque ahora usted es colaborador de Cristo. Y usted puede encontrarse colaborando con Cristo en traer sanidad, en evangelizar a este mundo, en mostrar la santidad, como dice la Escritura, en ser columna y baluarte de la verdad como iglesia. O puede encontrarse siendo un creyente inútil, siendo un creyente vano. Por eso, hermano, no debemos hacer cosas como desanimar a otros, para hacer que otros se sientan mal y mucho menos usar nuestras palabras. A veces hay gente, hermano, que cuando está con otros murmuran, calumnian, chismean, se quejan unos con otros, hermano, y parece que se intensifican esas malas actitudes. Hermano, eso habla de un cristiano que no entiende, que menosprecia la gracia de Dios. Pero qué bendiciones cuando podemos hablar sobre la fe, edificarnos, animarnos, hermano, desafiarnos, orar juntos. Eso es, hermano, lo que debemos buscar. Pero a veces cuando cristianos, sí, es que aquí no piensan en esto, no piensan en esto otro, esto no salió tan bien, esto salió medio mal. Hermano, eso es una actitud de alguien que menosprecia, no a la persona, no a la iglesia, la gracia de Dios. No entiende el regalo que es, hermano, que nos juntemos con imperfecciones unos con otros y disfrutemos de eso. En Lucas 17, si me permite de nuevo citar a Lucas, hermano, en Lucas 17, el Señor Jesús dice lo siguiente, hermano, en Lucas 17. Dice la palabra en el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, estamos en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos más. Ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Porque, hermano, no debemos ser ocasión de caer ante otros. No hagamos, hermano, que otros luchen aún más con sus pecados. Debemos ayudar a la santidad de otros, no a su impureza. Aunque usted crea como que, qué mal, porque parece que la fe, parece que ser cristiano, por lo que estoy entendiendo, pastor, en este mensaje, significa no hacer muchas cosas. Parece que es así, ¿o no? Bueno, hermano, sí, pero solo las pecaminosas. Eso sí es la fe, hermano. Por eso más bien quiero que usted vea esto de otra forma. Porque a veces los cristianos bien enfocamos en no hacer cosas porque desagradan a Dios. Y eso es muy cierto, hermano. Pero también tenemos que enfocar una segunda cosa, y eso es el privilegio, hermano, que Dios nos ha dado de ser embajadores, como decía la palabra, colaboradores de Él, hermano. Porque si usted no es de tropiezo, se fija en su caminar para que otros hermanos sean de bendición, para que otros sean santos, hermanos. Es un privilegio porque usted está colaborando con los planes de Dios. Es un privilegio, hermano, vivir en santidad. Es un privilegio negarnos a nosotros mismos con tal de que otros crezcan en la fe. Es un privilegio. Pero sabe, hermano, justo esta semana estaba escuchando una charla muy interesante de algo que muchas personas llaman hoy en día, no sé quiénes, pero sé que lo llaman así, el complejo de Peter Pan. Y usted se preguntará qué tiene que ver eso. Bueno, hermano, el complejo de Peter Pan se resume como una persona que crece, crece y crece, hablando numéricamente en años, pero mantiene un estándar de vida como un niño, como un adolescente. Tiene 30 años, pero aún su meta es jugar solamente juegos en la casa
que la mamá le cocine, le haga todo, que el papá lo mantenga, en una edad que ya debería ser productivo y bastante productivo, siendo autosuficiente. Y dicen que eso se puede prolongar mucho a través de la vida. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano, con lo que estamos mencionando? Es que cuando nosotros no vemos el privilegio y menospreciamos la gracia del Señor, es como que estuviéramos teniendo este complejo, pero en la vida cristiana, donde avanzamos en años y en años aquí en la iglesia, pero nos encanta mantenernos en un estilo de vida cristiano cómodo e inmaduro. Porque si no conozco tanto la Biblia, mejor digo, por eso yo no sé, porque no conozco tanto la Escritura. No, mira, si yo no estoy tan involucrado por esto y esto otro. Y nos mantenemos en un estado de inmadurez, más, hermano, del tiempo que deberíamos. Piense en esto, usar su vida, negarse a algunas cosas con tal de que otros sean edificados. No, hermano, es simplemente una regla restrictiva porque a los cristianos nos encanta negarnos cosas. No, es una regla que Dios ha puesto como un privilegio, porque somos colaboradores suyos, hermano. Es un privilegio que no merecemos, hermano. Decir, yo estoy avanzando con lo pequeño, con mis pequeños aportes, el reino de Dios. Yo estoy colaborando a que el nombre de Dios sea escuchado. Yo estoy colaborando a que todo hombre sea maduro ante Cristo. Por esa razón, hermano, no menosprecie la gracia que recibió del Señor. Dios ha llegado a tiempo, hermano, no sea de tropiezo. Dos cosas muy importantes que debes saber. El siguiente punto, el versículo 4 al 10, es algo que vamos a ver la siguiente semana, porque igual, hermano, es algo que es bastante amplio, muchos conceptos, mucha escritura, mucha carne que debemos aplicar. Pero para terminar, quiero que sepa que Dios ha llegado a tiempo en su vida, hermano. Dios ha llegado a tiempo. No menosprecie el tiempo que Dios le ha dado. No siga avanzando en edad y llegue un día en que usted diga, no aproveché nada. No aproveché mis días, no aproveché mi tiempo, lo menosprecié la gracia de Dios. Por eso, hermano, pregúntese si usted está siendo un creyente útil o un creyente inútil. ¿Está dando fruto, hermano? ¿Está sirviendo en la iglesia? ¿Está usted como creyente buscando edificar y animar a otros? ¿O es de tropiezo con su vida, con sus acciones, con lo que usted muestra a otros? Para terminar, hermano, yo quiero animarle que si usted, hermano, ha sido confrontado y usted quiere involucrarse aún más en la iglesia o quiere seguir estudiando la palabra, acérquese después, hermano. Aquí hay hermanos con los que he estado en discipulado mucho tiempo, hermano, y avanzando, porque para eso, hermano, Dios me ha puesto acá, hermano, para poder guiar y alimentar con la palabra. Pero quiero que veamos, hermano, un último pasaje, en Proverbios capítulo 13, el versículo 13 también, donde dice la palabra lo siguiente. Dice Proverbios 13, el versículo 13, justamente con lo que estábamos estudiando: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Yo estoy seguro, hermano, que usted quiere ver recompensas en su vida, bendiciones, ver cómo el Señor le usa. Así que, hermano, no menosprecie el consejo de la palabra del Señor. Vamos a orar.